Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en su modalidad Psicología a Distancia, y los alumnos Julio César Ferman Ondal, Emilio Alejandro Beso Gasca, Cintia Patricia Padilla González, Edith Pantoja Vera e Irma de Jesús Salazar González, del módulo 614 a cargo del maestro Mario Fausto Gómez Lamont, presentan la actividad autoinforme y autorregistro. El autorregistro se refiere a una técnica en la cual el individuo mantiene un registro sistemático y detallado de sus pensamientos, emociones y comportamientos, y en algunos casos sensaciones físicas en situaciones específicas. Este método ayuda a la persona y al profesional de la psicología a obtener información objetiva sobre patrones de pensamientos y comportamientos, así como de identificar factores desencadenantes o situaciones que puedan afectar el rendimiento o el bienestar psicológico. Plazas Chiverela 2021. El autoinforme y el autorregistro. El autorregistro es una técnica de evaluación psicológica que se utiliza para evaluar y recoger información sobre las conductas del paciente. Según Ibáñez, 2010, puede considerarse un híbrido entre las técnicas de autoobservación y las de autoinformes, ya que la evaluación de la conducta se realiza a partir de la información recogida sobre la misma mediante la autoobservación y al mismo tiempo puede hacerse funciones de autoinforme. El autor también señala que los autorregistros son procedimientos que se caracterizan por ser de gran utilidad cuando son elaborados de forma clara. Asimismo explica que esta herramienta permite registrar todo tipo de conductas, tanto las motoras como las fisiológicas y las cognitivas. Es decir, permite evaluar la conducta desde el triple sistema de respuesta. Son semiestructuradas, requieren anotar las conductas inmediatamente, es decir, en el momento en el que se producen o al menos al poco rato. Se aplican en situaciones naturales, con la ventaja que ello conlleva. Y puede apoyarse en distintos dispositivos para almacenar la información, por ejemplo, el más básico, que es el papel y el lápiz. Ibáñez menciona también que las ventajas que tiene el uso de los autorregistros psicológicos son que pueden ser empleados tanto en la evaluación pretratamiento como durante el tratamiento y en el posttratamiento. Permiten evaluar eventos conductuales actuales y condiciones ambientales que pueden estar manteniendo o controlando dicho evento. Permiten evaluar la conducta a nivel motor, fisiológico y o cognitivo, y es uno de los instrumentos más utilizados en el ambiente clínico. También pueden ser utilizados desde una perspectiva terapéutica y no solo evaluativa. Ahora bien, los modelos de autorregistro son los autorregistros de terapia racional emotiva conductual, TREC, autorregistro de la terapia conductiva, TC, de Beck, autorregistro del protocolo unificado, PU, y autorregistro especificado para los trastornos de ansiedad. Autoinforme. El autoinforme para Ríos 2019 se define como una autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta. En el sentido amplio se refiere a cualquier mensaje, ya sea verbal o escrito, que emite una persona sobre sus pensamientos, sentimientos, percepciones u otros tipos de manifestaciones propias. En el ámbito de la evaluación psicológica, el autoinforme es un tipo de técnica que permite adquirir información fiable, válida, rápida y de forma económica de un individuo, ya sea con una finalidad diagnóstica. Para Rubio, la utilidad de esta técnica, junto a sus múltiples ventajas, ha permitido garantizar el proceso de evaluación psicológica, además de permitir adquirir información de primera mano de los propios evaluados. En el autoinforme, un sujeto puede informar sobre sus conductas motoras, por ejemplo, el número de cigarrillos que consume, fisiológicas, por ejemplo, si sufre de taquicardia, y cognitivas, por ejemplo, si tiene ideas suicidas. También puede informar sobre su experiencia subjetiva sobre algo, como por ejemplo si cree que fuma demasiado o si se siente feliz. Sus atribuciones, o sea, la causa de sus trastornos.
y sus expectativas futuras o cómo percibe una situación determinada. Sin embargo, no puede concedérsele la misma exactitud a todo tipo de información suministrada de esta forma por el sujeto. Las manifestaciones externas, como por ejemplo las motoras o fisiológicas, pueden y deben ser contrastadas por otros instrumentos de evaluación, como la observación y registros psicofisiológicos. Las manifestaciones internas no pueden comprobarse prácticamente con ningún otro instrumento de evaluación. Así, el autoinforme es el método prioritario y casi único en el ámbito psicológico. No obstante, lo cognitivo no es totalmente informable por el sujeto. Existen procesos automáticos que el sujeto no es consciente de que los realiza, por lo que no pueden ser estudiados por autoinformes. Los autoinformes se utilizan en la práctica clínica como instrumento para la identificación y selección de las conductas objetivo. Normalmente se busca información relativa a la frecuencia, la intensidad, la duración y la magnitud de dichas conductas. Para la presente investigación se implementó la autoobservación de la conducta de fumar en 20 participantes considerando la perspectiva de género. Se utilizaron dos instrumentos de autoobservación, un diario conductual y un autorregistro. El diario conductual complementado durante 7 días incluyó la descripción de eventos desencadenantes, comportamientos, pensamientos, emociones y variables fisiológicas relacionadas con el acto de fumar. Posteriormente se llevó a cabo un autorregistro a través de un formulario de Google, solicitando información sobre sexo, género, cantidad diaria de cigarrillos y las razones para fumar en categorías como preocupación, enojo, nervios, tranquilidad y convivencia social. Es importante destacar que el autorregistro se completó en un solo momento, permitiendo contrastar la información sobre los diarios conductuales. La elección del método de narraciones a través de un diario conductual se fundamentó en su adecuación a la conducta a registrar, su comodidad, fácil acceso y bajo costo, considerando las recomendaciones de Herbert y Nelson Gray sobre estas consideraciones en la aplicación de autorregistros. Este enfoque se valora por su capacidad para ofrecer un registro sistemático y detallado de las conductas de los participantes, así como para analizar patrones de comportamiento y comprender procesos psicológicos en las etapas iniciales de la evaluación, facilitando el desarrollo de un análisis funcional como línea base para la intervención. Hay que tener en cuenta para el procedimiento de los autorregistros la selección de variables. Estas identifican variables específicas que se desean registrar. Pueden ser comportamientos observables, estados emocionales, pensamientos, entre otros. El diseño de formato de registro. Se debe crear un formato estructurado para registrar la información. Esto podría ser un diario, una hoja de registro, una aplicación móvil o cualquier otro medio que facilite la documentación de la información en tiempo real. Las instrucciones deben ser claras. El proporcionar instrucciones claras y específicas sobre cómo realizar el autorregistro. Esto es importante para que la persona comprenda qué información espera que se registre y cuándo. El periodo de registro. Debe establecerse un periodo de tiempo durante el cual se llevará a cabo el autorregistro. Puede ser de un día, una semana o cualquier otro periodo relevante para las variables que se están estudiando. La consistencia. Esto es que se pide a la persona sea consistente en sus registros y que los complete lo más fielmente posible en el momento en que ocurre el comportamiento o la experiencia. Y la recopilación de datos. Este recolecta los registros al final del periodo especificado y utiliza estos datos para el análisis. La exactitud de los datos del autorregistro se evalúa mediante 3 procedimientos. El primero compara registros simultáneos de autoinformadores y observadores externos. El segundo compara registros de autoinformadores con procedimientos mecánicos. El tercero compara los datos de autorregistro con productos de conducta, como cambios de peso. Aunque se utiliza comúnmente la comparación con observadores externos para evaluar la exactitud, la concordancia entre autoinformadores y observadores puede variar. Algunos estudios encuentran un alto acuerdo, mientras que en otros se encuentran un acuerdo limitado. La exactitud del autorregistro de sucesos internos como cogniciones presenta desafíos debido a la reactividad y la dificultad para establecer la línea base estable. La baja correlación entre la frecuencia de cogniciones autorregistradas y eventos externos puede deberse a la débil relación o a la inexactitud en el autorregistro.
De acuerdo a Herbert y Nelson Gray en 1997, las variables que afectan la exactitud del autorregistro son reactividad, observabilidad interna y correlación con sucesos externos. En cuanto a reactividad, puesto que las conductas cognitivas pueden ser reactivas al autorregistro, aunque no se ha establecido empíricamente de la misma manera que las conductas externas. La reactividad dificulta establecer una línea base estable y complica la evaluación de la eficacia de la técnica de tratamiento, ya que los cambios en la frecuencia de las cogniciones registradas puede atribuirse tanto a la técnica como al autorregistro. En la observabilidad interna, los sucesos internos como las cogniciones son observables solo por el propio sujeto. Esto presenta un desafío para establecer la exactitud del autorregistro, ya que no hay una forma directa de verificar estos sucesos. Se menciona que los intentos de corroborar indirectamente el autorregistro se centran en correlaciones entre las cogniciones y sucesos externos potencialmente relacionados. En cuanto a la correlación con sucesos externos, la baja correlación entre la frecuencia de cogniciones autorregistradas y la frecuencia de sucesos externos supuestamente relacionados tiene dos posibles explicaciones. Una es que la relación entre las dos es realmente débil, lo cual es consistente con la idea de relativa independencia entre conductas internas, autónomas y externas. Y dos, las conductas están altamente correlacionadas, pero las frecuencias registradas por los autoinformadores son inexactas, lo que lleva a una baja correlación. Los procesos para mejorar los autorregistros incluyen instrumentos adecuados, esto es, proporcionar a los pacientes herramientas simples y compatibles con su conducta, asegurando que tanto el instrumento como el procedimiento de medida se adapten a la situación específica. Debemos ser creativos e ingeniosos, esto para abordar la necesidad individual de los pacientes, considerando alternativas como el uso de grabaciones para aquellos que no se sientan cómodos escribiendo. La selección cautelosa de pacientes, esto es, evaluar minuciosamente a cada paciente antes de iniciar el autorregistro, reconociendo que cada individuo puede requerir un enfoque único y adaptado. El entrenamiento específico es importante. Esto es, proporcionando un entrenamiento claro y específico que incluya definiciones explícitas, ejemplos concretos y demostraciones del uso correcto del instrumento de autorregistro. El énfasis en conductas positivas promueve el autorregistro siempre que sea posible y motiva a los pacientes, reforzando la importancia del autorregistro y proporcionando ejemplos inspiradores. La motivación continua del terapeuta desempeña un papel importante, destaca la importancia del autorregistro, ofrece ejemplos personales y brinda apoyo constante para mantener el compromiso del paciente. Este enfoque integral garantiza que el autorregistro no solo sea preciso, sino también accesible y significativo para cada individuo, maximizando así su utilidad en el proceso terapéutico. Los autoinformes son herramientas en las que las personas proporcionan información sobre sí mismas, sus pensamientos, emociones, comportamientos y experiencias en respuestas a preguntas estructuradas o abiertas. Entre los tipos de autoinformes se cuentan la entrevista, cuestionarios, inventarios, escalas o incluso narrativas. Dos características fundamentales de los autoinformes es el grado de accesibilidad y la posibilidad de contrastación. Para Fernández Ballesteros, 2013, página 243, los autoinformes también se dividen de acuerdo a sus características como tiempo pasado, presente, concurrente y futuro, tipo de manifestación como motora, fisiológica, cognitiva, experiencia subjetiva o construcciones globales sobre sí mismos y el mundo. El grado de accesibilidad, este es accesible, potencialmente accesible, no accesible, pero sí inventable. La contrastabilidad mediante criterios externos o contrastación intrasubjetiva y el nivel de inferencia del evaluador, sea esta directa o isomórfica, indirecta o inferencial. Así también la misma autora hace referencia a dos aspectos esenciales de los autoinformes: el tiempo al que se refiere la información y el tipo de evento solicitado. Para Paz y Peña es importante mejorar y aumentar la fiabilidad de los datos recabados en los autoinformes si se toma en cuenta la diversificación de fuentes de información. Esto es, que se sugiere que los autoinformes no sean la única fuente de recopilación de datos. Integrar múltiples fuentes de información puede ofrecer una visión más completa y objetiva. Estabilidad temporal y consistencia interna. Los autoinformes deben demostrar tanto estabilidad temporal como consistencia interna probada.
Esto implica que la información proporcionada sea coherente a lo largo del tiempo y consistente dentro de la propia evaluación. Validez de contenido adecuado. Es esencial que los autoinformes posean una validez de contenido suficiente. Esto significa que la información capturada abarque de manera adecuada y representativa la gama completa de aspectos relevantes para la evaluación. Validez de criterio. Se recomienda que los autoinformes mantengan una adecuada validez de criterio, es decir, que exista una relación coherente entre la información proporcionada y las conductas observadas en el entorno real. Esta conexión fortalece la confiabilidad de los datos recopilados mediante autoinformes. Para esta investigación utilizamos un método mixto, para el cual se tomó una muestra de 20 voluntarios con distintas identidades de género, mismos que a partir de la autoobservación y el autorregistro nos brindaron información de primera mano sobre comportamientos, pensamientos, emociones y reacciones fisiológicas sobre la acción de fumar. La información fue recabada de forma remota y virtual. Se les pidió a los participantes contestar un formulario en donde se cuantificaron las variables consideradas para este estudio. Además, se les solicitó que por 7 días llevaran un diario conductual en el que registraban sus acciones cuando fumaban. El avance de las nuevas tecnologías y su uso cada vez mayor en los servicios de atención psicológica requiere una respuesta de adaptación de los instrumentos de evaluación y tratamiento psicológico a los formatos digitales. Es por esta razón que este estudio se llevó a cabo con los voluntarios de manera virtual. La información brindada por los participantes nos da pauta directa para establecer diferentes tipos de conducta ante la acción de fumar. Conducta o conductas que pueden llegar a coincidir en ocasiones en los participantes de la muestra. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el fumar no distingue sexo o identidad, simplemente puede ser un hábito, costumbre o antojo que presentan las personas y que los lleva a ejercer esa acción. En este análisis cualitativo del diario conductual de los participantes, se encontró que la mayoría de los voluntarios coincidieron con las variables específicas que fueron objeto de estudio, como son preocupación, enojo, nervios, antojo, tranquilidad y ganas en la convivencia social. Sin embargo, se encontró también que los participantes refirieron otras situaciones que influyen como variables en este estudio y que es importante considerarlas, aunado a que el análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se puede delegar. Al desarrollar un sistema de interpretación de los datos, se clasificó en categorías lo que los voluntarios manifestaron en sus registros y de ahí se tomó la decisión de cuantificar las variables para dar continuidad al estudio. Como hallazgos importantes, encontramos que los participantes fuman por ansiedad o estrés, tanto por el trabajo, por la escuela o por situaciones familiares. Por otro lado, también reflejan un antojo a las ganas de fumar cuando están en convivencia social. Resultados porcentuales del diario conductual del total de la muestra, tomando en cuenta la media aritmética de la situación desencadenante, en donde se encontraron variables como trabajo, nerviosismo, convivencia social, costumbre, escuela y situaciones familiares o de salud. Con respecto al comportamiento se encontró ansiedad, estrés, enojo, preocupación, euforia, desesperación, relajación y esparcimiento. Resultados porcentuales del diario conductual del total de la muestra, media aritmética de las categorías pensamiento y emoción, en la que se encontraron las variables de preocupación, felicidad, relajación, tranquilidad, actividades no hechas o por hacer, aburrimiento, pensamientos intrusivos, irritabilidad, y con respecto a la categoría del aspecto fisiológico, se encontraron variables como mareos, temblores o taquicardia, falta de respiración, sueño o ganas de dormir, pesadez, hambre, dolor de cabeza, sudoración, boca seca y cansancio. Se tomó una muestra de 20 participantes, donde 10 eran mujeres y 10 eran hombres, con distintas identidades de género. Al preguntársele a la muestra cuántos cigarros consumen al día, ellos refirieron
El 45% fuma entre 1 y 5. El 35% fuma entre 6 y 10. El 10% de 11 a 20 cigarrillos y el 10% más de 20 cigarrillos. Considerando las variables que se tomaron en cuenta para este estudio, los participantes refirieron que fuman en un 30% por preocupación, en un 15% por enojo, en un 45% por nervios, en un 50% por antojo, en un 35% por tranquilidad y un 45% refirió por ganas en la convivencia social. De estos resultados se hace el análisis siguiente. La presente información fue vaciada en el editor de datos estadísticos SPSS, dando como resultados la frecuencia del fumar registrada por los participantes con respecto a las variables preocupación, enojo, nervios, antojo, tranquilidad y ganas en la convivencia social. Asimismo, se refleja la cantidad de cigarros que refirieron fumar en un día. Lo anterior se muestra en estas tablas. Hemos llegado a la parte final, pero no por ello menos importante. Concluimos que en el ámbito de la psicología, el estudio del comportamiento humano se nutre de las herramientas valiosas del autorregistro y el autoinforme. Estos métodos nos ofrecen una ventana única hacia la comprensión de las conductas, brindándonos información crucial sobre la psique humana. El autorregistro, por su lado, es una técnica flexible y adaptable que permite el registro inmediato de conductas en entornos naturales, desde los modelos asociados a terapias específicas, así como su aplicación en trastornos de ansiedad de utilidad innegable. Sin embargo, garantizar su exactitud es vital, comparar datos, considerar la reactividad y observación interna, así como la correlación con los eventos externos. Y por otro lado tenemos el autoinforme, el cual agiliza el proceso de evaluación psicológica al proporcionarnos información fiable y económica sobre el individuo, a través de distintos métodos como las entrevistas, cuestionarios, inventarios, escalas y narrativas, lo cual obtiene una variedad de perspectivas. Sin embargo, mejorar la calidad implica diversificación de fuentes, mantener estabilidad temporal y consistencia al validar rigurosamente el contenido y los criterios utilizados. Para la mejora de ambos métodos no es una tarea sencilla. Requiere no solo el uso adecuado de herramientas y la selección cuidadosa de variables, sino también la aplicación creativa, el entrenamiento específico y la motivación constante. Solo así vamos a lograr y poder asegurar una recopilación precisa y confiable de información sobre el comportamiento humano. Gracias.